Muito honrosa que venha participar desta conferência inaugural o decano da Faculdade de Direito, Ciências Políticas e Sociais e diretor do Centro de Pensamento sobre Direito à Saúde da Universidade Nacional da Colômbia, o professor Dr. Hernando Torres Corredor. Por favor, uma salva de palmas. Professor Dr. Hernando Torres Corredor, decano da Faculdade de Direito, Ciências Políticas e Sociais da Universidade Nacional de Colômbia e diretor do Centro de Pensamento sobre o Direito à Saúde na mesma instituição. É graduado em Direito pela Universidade Nacional da Colômbia, especialista em Economia pela Carleton University e em Direito do Trabalho e Segurança e em Contratos e Danos pela Universidade de Salamanca. É mestre em Economia e doutor em Direito. Diretor do mestrado em Direito do Trabalho e Segurança Social e também membro do grupo de pesquisa Perspectivas e Problemas Contemporâneos do Direito do Trabalho e da Segurança Social na Universidade Nacional da Colômbia. Vamos então dar início à conferência inaugural deste congresso. Dr. Lamy, por gentileza. Bom, novamente, bom dia. Eu queria apenas registrar, gente, para todos que saibam até assim, a importância desse momento em que vamos agora presenciar com a conferência de abertura com o Dr. Hernando. Assim, desde o início do nosso curso de mestrado em Direito da Saúde, nós tivemos a honra, a possibilidade de participar de uma forma até invasora, né, assim, levando um grupo de alunos e realmente assim, marcando presença da Rede Ibero-Americana de Direito Sanitário. E lá fomos acolhidos com muito carinho. Assim, apresentamos vários trabalhos e nessa rede, que já é uma rede consolidada, de respeito, de admiração internacional, nós conseguimos, com o nosso curso muito novo, muito assim, recém-criado, marcar a nossa, vamos dizer assim, as nossas contribuições como relevantes para a rede ibero-americana. E lá tivemos a gratíssima satisfação, não só de participar da rede, de ser convidados a integrar como membros a rede ibero-americana, mas a gratíssima satisfação de conhecer pessoas muito especiais, expositores, especialistas de vários países, em que efetivamente nós assim imaginamos que bom que o nosso mestrado fosse itinerante também, que nós pudéssemos participar com esses professores de vários países, aprender com eles. E nessa ocasião surgiu a nossa inquietação de fazer este congresso, para que o congresso fizesse parte do nosso projeto de mestrado. Nós não temos como fazer o nosso mestrado em vários países, mas nós temos como, pelo menos uma vez ao ano, né, trazer em alguns dias estes especialistas para que o nosso mestrado saia enriquecido. Então, é uma ocasião muito singular e importante, em que todos nós, professores do mestrado, todos nós, alunos do mestrado, podemos refletir sobre o que fazemos. E nesse conhecimento de especialistas que tivemos oportunidade desde o ano passado de conviver, já em São Paulo, depois no México, a pessoa do Dr. Hernando causou excelente impressão, causou burburinho as conversas nos bastidores entre nós, professores e alunos, de que podíamos tê-lo aqui conosco. Então, é uma ocasião muito singular, doutor Hernando, porque o seu nome surgiu, de assistirmos às suas conferências, de assistirmos às suas falas em outros eventos, e do grupo de alunos houve, dos mestrandos e dos professores, falou assim, temos que conseguir o doutor Hernando para fazer a nossa abertura. Então, assim nasceu o seu convite, que foi recebido com muita gratidão da sua parte, mas a gratidão é nossa, e então hoje poderemos ter esse presente, né? Esse presente para todos nós.
O doutor Hernando vai falar em espanhol, gente. Eu estou peço desculpas, doutor Hernando, estar falando em português, mas porque o nosso público é de língua portuguesa. Mas não há problema, nós entendemos. Se alguém tiver dúvidas, depois nós fazemos um debate. Fazemos um debate para esclarecer a fala em espanhol. Nosso projeto de mestrado é um projeto que almeja a dimensões continentais e não ficarmos restritos nem à cidade, nem à região, nem ao país. E, portanto, é importante que nós, mestrandos, nós, professores, também nos acostumemos às outras línguas. Então, por isso, cada um aqui, como regra deste congresso, fala a sua língua. Por favor, correta, né? Dentro da sua experiência, né? Mas cada um fala a sua língua. Não é preciso de traduções. Doutor Hernando, muito obrigado. E fique à vontade, se preferir falar. Bueno, buenos días. Primero que todo, me disculpo por no conversar esto con ustedes en portugués, pero de todas maneras estamos muy cerca en el origen de nuestras lenguas y voy a procurar hablar reposadamente. Sobre todo en un lugar donde nos reciben también, me siento en mi casa, me siento como si estuviera en mi Universidad Nacional, porque la academia no tiene nombres, la academia es academia y es el receptáculo que precisamente con el profesor Lamy y con todos los académicos que he conocido de acá, pues nos complace mucho poder departir y dialogar, porque y ustedes lo saben, son muchos los docentes que hay acá y los estudiantes. No es fácil dialogar entre académicos porque siempre hay saberes, siempre hay lagunas, siempre hay escenarios que no alcanzamos a manejar. Yo quiero hacer justamente después de este reconocimiento que nos han hecho en nombre mío y de la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario, una exposición muy breve que nos va a servir de base para tratar de mirar un poco lo que la dimensión que hemos tomado del derecho fundamental a la salud. Déjame decir en primer lugar que para hablar del derecho fundamental a la salud, y como ustedes ven, el derecho tiene un lugar, tiene un tiempo y tiene un espacio. Y ese tiempo y espacio nos ha correspondido en lo que llamamos las sociedades del riesgo. Y las sociedades del riesgo, hoy por hoy, pues están rodeadas de procesos muy complejos que nos llevan permanentemente a decir que nosotros, los seres humanos, somos impredecibles y que a pesar de que procuremos darle respuesta a una serie de interrogantes que siempre se han planteado en la humanidad, como cuántos años tengo que vivir, como cuál es la calidad de vida que tengo, como cuál es el bienestar, como cómo me relaciono, como que hay una cantidad de preguntas que han tenido respuestas parciales, totales, de filósofos, de médicos, de juristas, de antropólogos, de sociólogos, pero lo que sí es cierto es que estamos permanentemente a riesgos que nos hacen en ese sentido impredecibles. Estamos frente a una sociedad del conocimiento, estamos frente a una sociedad de la información, estamos frente a procesos de globalización, estamos frente a unos procesos de nuestras sociedades que cada vez se envejecen más y que desde el derecho como que no somos capaces de dar respuesta a esos procesos. Estamos viendo cómo la ciencia y la tecnología alargan nuestras vidas, cómo ha cambiado la forma de alimentarnos, cómo ha cambiado la forma de relacionarnos y sobre todo cómo también nos hemos tenido que enfrentar a nuevas enfermedades y a nuevos paradigmas, y a pesar de la ciencia, la mutación de la vida
pues nos va poniendo frente a nuevas dificultades. Y para eso hay respuestas de manejo, digamos, fisioterapéutico, los métodos y las técnicas. Hay formas de enfrentarlo desde el conocimiento científico, hay formas de enfrentarlo a través de tecnologías en la salud, y hay técnicas también, sobre todo lo que se utiliza en las ciencias de la salud, el ejercicio de las probabilidades, cuando se considera la certeza de las pruebas de los diagnósticos, que los científicos de la medicina y de las ciencias de la salud y todo lo que rodea eso, la genética, la bioética y toda la cantidad de transformaciones que tiene el mundo hoy en día, pues nos dan unas probabilidades de acierto o no acierto. Nosotros tenemos, obviamente, como lo dice y lo expresa la convocatoria de este congreso, una vista, una mirada a través de los derechos y a través de una vista de derechos, y obviamente nos vamos a acercar a través del concepto de derecho fundamental. El derecho fundamental a la salud, inicialmente, de manera muy resumida, se ha concebido en el Estado de Derecho, en el Estado liberal de derecho, a través de un derecho simple, un simple derecho social, como derecho social es la educación, como derecho social es el trabajo, como derecho social en este caso es la salud. Y en un Estado de derecho, para materializar ese derecho social, necesitamos tener una ley, necesitamos tener un procedimiento especial, necesitamos tener una organización, necesitamos tener de alguna manera una progresividad en relación a la materialidad de ese derecho. Pero el constitucionalismo moderno nos ha llevado y nos ha dicho que ese derecho, que inicialmente era un derecho social simple, pasó a ser un derecho social fundamental, y por eso hablamos de derechos fundamentales. Y ese derecho fundamental tiene una característica en el nuevo constitucionalismo, que todos los que estamos aquí tenemos una familiaridad con él, tiene una aplicación directa. Las constituciones tienen una aplicación directa y tienen una característica que es norma de normas. Y en la conferencia de Alma Ata se caracterizó la salud como un derecho humano fundamental. Y justamente es ahí donde empezamos a mirar los derechos fundamentales y a ver dos miradas. En el Estado liberal, digamos, lo que puede ser las acciones negativas, es decir, el Estado no se mete con nosotros en tanto que nuestros derechos son derechos que ejercemos de manera subjetiva, y lo que tiene que estar el Estado es no intrometerse en eso, por eso se llaman acciones negativas. Y esas acciones negativas giran alrededor de los derechos de propiedad, los derechos civiles y los derechos políticos liberales. El Estado constitucional, contrario sensu, tiene acciones positivas, y esas acciones positivas nos llevan a decir que el Estado tiene que establecer derecho con acciones positivas, es decir, interviniendo. Esas acciones son derechos que permiten llevarnos hacia un conjunto de prestaciones que se van a materializar en derechos sociales, y que ese derecho simplemente social pues se va a transformar en derecho fundamental. Y eso es lo que nos da el surgimiento de estos derechos fundamentales. Pero a la vez tenemos unos estados que se transforman. La transformación del Estado, que inicialmente fue muy liberal, que después pasó a tener unos visos de estado de bienestar, o sea, de estado afirmando unas categorías de presencia, empieza sobre todo después del Financial Act en Inglaterra de 1979 y de la política del presidente Reagan, a sufrir unas transformaciones muy fuertes en Occidente, y empiezan a desplazarse las funciones públicas del Estado hacia los mercados. Después el desplazamiento de las obligaciones de la seguridad, todo el conjunto de la seguridad pública y privada hacia los ciudadanos, es decir, la responsabilidad que tenía el Estado se empieza a desplazar hacia los ciudadanos, y se empiezan a generar incentivos de monetización a los servicios públicos esenciales. Es decir, tendríamos por un lado un escenario donde tenemos la posibilidad,
como es este caso, de establecer, un conjunto de medidas y de políticas de seguridad social que nos llevan hacia lo que es la justicia distributiva y que son los sistemas de seguridad social. Y otro conjunto de medidas de aseguramiento privado en salud, que es lo que nos lleva a la justicia conmutativa. Y aquí incluso se pueden hacer balances, como pasa, por ejemplo, en Colombia, de que aunque tenemos un sistema público, aparentemente está totalmente monetizado y está con empresas. Las empresas son las que manejan el escenario de la salud y está justamente guiado por lo que se denomina el aseguramiento privado. De pronto, países tan importantes en esta dirección como Brasil, que tiene el sistema único de salud público, pero a la vez tiene sistemas paralelos privados, donde hacen juego las dos dimensiones de eso que estamos mostrando ahí. Hay obviamente países como fue el paradigma de Chile, donde inicialmente todo se fue al mercado, y el mercado era el que regulaba todas esas relaciones de salud, que es lo que llamamos la monetización de la salud. La constitucionalización del orden jurídico pues nos ha llevado a mirar justamente que en esas transformaciones del Estado aparece el gran escenario del constitucionalismo moderno, y el gran escenario que nos dice la Constitución es el imperio de la ley, al estilo del profesor Working. La aplicación del derecho está asignado por unas vías de acciones constitucionales directas, como la acción de amparo o de tutela, acciones constitucionales de clase, acciones constitucionales populares, acciones también ordinarias donde se va a aplicar en el nuevo constitucionalismo el principio de proporcionalidad y las leyes de la ponderación en el ejercicio que se va haciendo. Y en eso quisiera ir destacando algo que es importante, y es que los sistemas jurídicos y los escenarios jurisdiccionales se han ido moviendo de una manera importante en la medida en que se van dando todas estas mutaciones, y se va dando también una tensión entre las normas constitucionales y las leyes del mercado. De los derechos prestacionales, toda acción positiva del Estado es un derecho prestacional. Entonces, al estilo del profesor Robert Alexi, ello va desde la protección del ciudadano frente a otros ciudadanos, que es el derecho de protección del Estado hacia los ciudadanos, en el caso de las normas penales, hasta la prestación en dinero o la prestación en servicios o la prestación en bienes determinados. El derecho prestacional es un derecho, comillas, a algo. En este caso, el derecho que yo tengo a la atención en salud o a la protección en salud. Y muchos de esos derechos sociales fundamentales se consideran típicos derechos prestacionales, es decir, estamos tratando de unir la parte constitucional, la parte de los derechos, no solamente que es un derecho fundamental, sino es un derecho social, donde también hay voces desde la academia críticas diciendo, mire la dificultad que tenemos para reconocer y hacer materialidad del derecho fundamental a la salud. Las características de los derechos fundamentales en la expresión del profesor Alexi nos dicen que pues un derecho fundamental, y simplemente lo digo porque es de conocimiento global, es aquel que tiene máximo rango en un mandato de optimización, es el que tiene máxima importancia porque es el conjunto de derechos que nos permiten vivir socialmente, es el que tiene de alguna manera la máxima jerarquía jurídica porque está en la Constitución y en los tratados internacionales, y es aquel que nos tiene también la máxima optimización, que pues de hecho no la condiciona a las condiciones fácticas y jurídicas de cada sociedad. Pero estas son características globales de lo que es un derecho fundamental. Digamos, acercándonos un poco a esa concepción de los derechos fundamentales, queremos acercarnos también aquí un poco a lo que hay por dentro del derecho fundamental a la salud. Y vamos a hablar entonces y esto es una tendencia que ustedes conocen, de tratar de situar el derecho fundamental como acá el mínimo sanitario decente. A propósito
de las organizaciones internacionales como la OIT, que hablan de trabajo digno y trabajo decente. Aquí se habla también de una atención sanitaria decente. Creo que es un concepto, no es un adjetivo que le estamos agregando, sino que va a ser parte de esa esencia. Y que permite que los seres humanos seamos autónomos, o sea, la autodeterminación. Para que se materialice esa autodeterminación, acudimos a este concepto del profesor Brooks, que en un estudio famoso que tiene de Quality of Life nos presenta esta relación de los elementos que están por dentro del derecho fundamental y dice, hay goce al derecho en tanto que mi función biológica funciona, es decir, mis órganos funcionan, en tanto que mi función física, o sea, mi desplazamiento, mi relación funciona, en tanto que mi capacidad mental funciona, la capacidad emocional y la capacidad de razonamiento, y en tanto que mi función social, o sea, mi capacidad de comunicación funciona. Es interesante esto porque, digamos, un poco lo que siempre hemos buscado desde el derecho fundamental es tratar de ver ya la esencia desde el punto de vista del dominio de ese saber científico y de ese saber jurídico. Según la observación 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, que pues es traído permanentemente a todos estos escenarios, quisiera destacar simplemente que en los desarrollos que tienen estas organizaciones, pues se habla de unos mínimos esenciales. Ese mínimo esencial en cuanto a su contenido que estábamos viendo, pues hace relación a la salud materno-infantil, hace relación a la planificación familiar, hace relación igualmente a la importancia que tiene la inmunización contra enfermedades contagiosas, el tratamiento adecuado a las enfermedades, lo que hace relación también a un tema que ha sido polémico en los escenarios de la salud, que es el acceso a los medicamentos por aquello de la Organización Mundial del Comercio y la propiedad intelectual frente al tema de los medicamentos. Y Brasil en eso ha dado muestras de buen saber y de buen saber social cuando ha tenido que enfrentarse a muchas de esas situaciones de tránsito con las multinacionales de los medicamentos, y ahí tenemos un escenario muy complejo que es el escenario de los medicamentos, y precisamente la observación 14 está diciendo permanentemente hay esencialidad del derecho a la salud, al derecho fundamental a la salud, en la medida en que tengamos también acceso a medicamentos. La efectividad de los derechos, digamos a título de lista, pues se materializa aún mucho más cuando tenemos garantía de acceso a centros de salud, ambulatorios, a consultorios, a clínicas, a hospitales, a bienes, a servicios de atención en salud, con una característica que debe ser no discriminante, no excluyente, y ese es un tema fundamental en el derecho a la salud, porque el derecho a la salud, los derechos fundamentales son universales. Y ese es un desafío muy fuerte para las sociedades y para los sistemas de salud, es que no se pueden excluir. Y en eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos creo que nos ha dado algunas líneas importantes de reflexión y de aplicación, porque ustedes saben que la Corte Interamericana juzga a los estados, a todos nuestros estados nos juzga. Bueno, garantía de alimentación mínima, que aunque no constituye la médula del derecho fundamental, sin ello, como dicen algunos científicos de la salud, el mejor medicamento es el alimento, ahí está el alimento. Y el alimento que es carente en muchas de nuestras sociedades, por lo menos en la sociedad colombiana, con unas desigualdades muy fuertes que tenemos, cuando el coeficiente de Gini nos llega al 0.51%. Y que desafortunadamente con Brasil estamos como en los escenarios de mayor desigualdad en América Latina. Garantía de acceso a la vivienda en condiciones sanitarias dignas, distribución equitativa de instalaciones, bienes y servicios, porque no es solamente que haya lugares, que haya infraestructura, que haya médicos, que haya enfermeras, que haya abogados,
que haya antropólogos, sino que además de eso hay un problema de distribución de los recursos en la sociedad. No solamente decir cuánto gasta un país en salud. En América Latina gastamos en promedio entre 6 y 7% en salud del PIB. Países como Estados Unidos gastan el 18% en salud, pues que es un sistema privado allá. Aquí, y es el famoso tema también que el presidente Obama trató, el Obamacare. Aquí nosotros decimos una distribución equitativa en el sentido de que regularmente, y pongo de ejemplo a mi país, las zonas periféricas son las más desprotegidas, no hay sistema de salud, no hay órganos de gestión, los centros de salud son absolutamente desprovistos de lo mínimo, a más de que otros elementos que se van a tratar pues en esta organización de este congreso, que son los determinantes sociales de la salud, entre otros el agua, que es el agua potable, el agua líquida potable, y adoptar y aplicar pruebas epidemiológicas en planes de salud pública. Entonces ustedes ven por dentro el componente del derecho fundamental a la salud, puesto como una especie de vasito. Tiene, obviamente, ningún derecho fundamental está solo, pero el derecho fundamental a la salud tiene esencialmente 3 componentes muy importantes. Uno, que es el derecho fundamental a la dignidad humana. Segundo, el derecho fundamental a la libertad. Y el tercero, el derecho fundamental a la igualdad. Y eso de manera sencilla es lo siguiente: derecho fundamental a la dignidad humana. Me permití traer a colación una sentencia de la Corte Constitucional colombiana donde de manera sintética el derecho fundamental a la dignidad humana, porque a veces todos estos derechos los vemos como por arriba, como abstractos, como que no los recogemos. No, tenemos mecanismos para materializarlos. Y el concepto de dignidad humana se materializa en esa sentencia, la T-881 del 2002, así. Primero, vivir como quiera, o sea, diseñar la posibilidad de que los seres humanos podamos diseñar un plan de vida. Eso que llamábamos anteriormente la autonomía, eso es esencial en la dignidad humana. Es decir, mi respeto, y en eso, por ejemplo, que los seres humanos en América Latina, esta mañana me desperté y estaba viendo aquí en la televisión de Brasil unos programas muy interesantes sobre la violencia de género, la violencia intrafamiliar, es el respeto que tenemos que tener sobre el plan de vida de cada uno de nosotros. Y en Colombia tenemos los mismos problemas: violencia intrafamiliar, violencia de género, organizaciones feministas luchando permanentemente para arraigar ese tema que llamamos del machismo permanente. Segundo, vivir bien, o sea, en condiciones concretas de vida. Vivir en condiciones concretas de vida es esa capacidad que tenemos de tener ese mínimo de atención decente para sobrevivir y vivir sin humillaciones, intangibilidad de los derechos no patrimoniales, los derechos a que nos respeten, el derecho a pensar, el derecho a respetarnos, etc. Entonces, esto, digamos, constituye un elemento muy importante del derecho fundamental a la salud, porque en todos ellos se expresa, en todos ellos se manifiesta, en todos ellos se dice vivir sin humillaciones, es la posibilidad de que, por ejemplo, una persona que tiene problemas mentales, que no sea utilizada para experimentos en seres vivos, que se utiliza para que en los psiquiátricos se le respete. La Corte Interamericana tiene varios escenarios de reflexión sobre esto que nos dice aquí se está violando la dignidad humana. Derecho fundamental a la igualdad. Cuando uno habla de igualdad, que esa es otra cosa allí como grande, como nebulosa, estamos hablando de igualdad ¿en qué? ¿Nos igualamos en qué? Y nos igualamos entre quiénes, porque la igualdad tiene una característica muy importante y es que es relacional, es decir, uno no dice yo soy igual a mí mismo. Uno no utiliza el verbo posesivo con uno. Uno dice yo soy libre, ¿sí? Yo estoy informado, etcétera, etcétera. Pero entonces es relacional. Hay que relacionar una cosa con otra. Y en términos de salud, utilizando, esto es obviamente, los académicos conocen muy bien esto, una entrada a las teorías de la igualdad
del profesor Rawls sobre la igualdad de bienes sociales primarios. La salud para nosotros sería un bien social primario, es decir, que todos tenemos derecho a acceder a los servicios de salud. La propuesta del profesor Ronald Dworkin, igualdad de recursos. Los recursos son la capacidad que yo tengo en la teoría dworkiana de que yo pueda acceder a la atención en salud, la parte preventiva, la parte curativa, la parte paliativa, y que lo tengo ahí. La propuesta del profesor Amartya Sen, igualdad de capacidades básicas. ¿Por qué? Pues ustedes saben que él viene manejando lo de funcionalidades y la capacidad de poder interactuar en la sociedad, y el otro es lo del profesor Cohen, que es el tema de la igualdad de acceso a las ventajas. Una característica muy importante, gracias. Una característica muy importante es que no hay una concepción única sobre el concepto. Sobre el concepto de igualdad, pero sí hay una cosa determinante, y es que vamos a tratar iguales a los iguales, al estilo aristotélico, y desiguales a los desiguales. Y eso en términos de salud, ¿qué significa? Que todas las personas que tengan vulnerabilidades muy importantes hay que tratarlos de manera desigual. Las discapacidades físicas, las discapacidades mentales, las enfermedades raras, los tratamientos de alto nivel de complejidad, etcétera, etcétera. Y entonces es ahí cuando se aplica en la práctica. Y en la práctica, ¿qué es lo que uno mira? En la práctica, y lo saben muy bien los agentes de la salud, que permanentemente muchas de estas cosas las están aplicando. A veces hay que tener escenarios como estos para reflexionarlos conjuntamente, pero no es que inventamos el mundo y llegó aquí, eso no existe, existe la práctica, y muchas veces es importante, pues digamos, tomar y racionalizar estos procesos. El derecho fundamental a la libertad, que es el otro componente importante de esto, libertad de escoger en el caso de los agentes de salud, de los médicos, de las instituciones, libertad en la toma de decisiones concernientes a las enfermedades, a las informaciones, la relación médico-paciente, que ha sido vertical, el conocimiento lo tiene el médico, el paciente no tiene el conocimiento, pero hoy en día la información no llega por todo lado y está variándose esa relación, y está empoderándose cada vez más el ciudadano de sus derechos. El derecho, muchos derechos fundamentales, los ciudadanos con la información que tienen también se han logrado empoderar. La libre disposición de la historia clínica, sobre eso pues ustedes saben que hay una cantidad de cosas, quién dispone, dónde, hasta cuándo, la libertad informada, la libertad consentida, etcétera. El libre acceso a la información clara, apropiada y suficiente, o sea, ahí hay otro núcleo que se expresa en lo que genéricamente llamamos derecho de los pacientes. Y este derecho tiene obviamente, que es lo que me interesa como resaltar aquí, tiene lo que se denomina una justiciabilidad. No es judicialización. Justiciabilidad es la posibilidad de que un derecho frente al Estado y frente a la sociedad se materialice con autoridades judiciales o no judiciales. Entonces, reclamar ante un juez o una autoridad el cumplimiento de obligaciones que constituyen la esfera de cada derecho. Esta es la definición de un académico español, Añón Roy, que dice, y ahí a partir de eso nos decimos qué dice el plan o el Convenio Internacional de Derechos Económicos y Sociales, y ahora no solamente le dicen PIDES, sino PIDESA, porque incluyeron los ambientales también en eso. Y en las observaciones 3 y 10 de ese PIDES se designan 3 tipos de obligaciones: la obligación de respeto de los estados, la obligación de protección y la obligación de satisfacción. Simplemente tengámoslos con eso, porque lo que se está diciendo es: usted, Estado, no vaya a irrespetar al ciudadano, no se le vaya a interferir. Y ahí hay temas que sobre todo los tratan los bioéticos, muy complicados, sobre el ejercicio de mi libertad frente a la vida. Está la protección, entre otros la eutanasia, ahí está la obligación de protección. El Estado
el Estado debe impedir que terceros afecten el derecho, mi derecho a la salud. Y muchos de esos terceros pueden ser los mismos órganos de gestión en salud. Y el otro, pues la satisfacción que tiene una garantía de prestación de los bienes o servicios o intervenciones que se hacen en salud. Entonces, el derecho fundamental a la justiciabilidad, digamos que tiene estas características, las digo muy rápido: principio de no discriminación, principio de progresividad de los derechos, principio de acceso a recursos efectivos. Cuando se dice recursos efectivos es que mi solicitud, derecho de petición, derecho de solicitud, acción judicial, sean efectivos realmente. Y eso es lo que se dice ahí. Y principio de participación de los ciudadanos en esto. El derecho en el escenario para el goce efectivo de los derechos fundamentales a la salud, digamos que esta escena nos muestra tres cosas importantes. El goce efectivo del derecho a la salud, y digo eso porque a veces nosotros mismos hemos tenido un sesgo hacia la parte judicial, es decir, le estamos casi que dando la responsabilidad de que se ejecute o no se ejecute el derecho a los jueces, o a los tribunales, o a las cortes. Y yo creo que debemos revisar esa visión, porque un escenario de goce efectivo necesariamente lleva una acción, como vimos, del Estado, que es esta parte de acá, perdón. El Estado democrático constitucional, tiene en el órgano legislativo la construcción de la ley. Entonces, las leyes que hace para el ejercicio del derecho fundamental a la salud, ya la puede poner como ley ordinaria, la puede poner como ley estatutaria, la puede llevar a la Constitución, la puede llevar a tratados internacionales. El legislador. El Ejecutivo debe elaborar la política pública de salud, o sea, son las condiciones sin las cuales no puede actuar la materialidad del derecho. Y lo otro es lo judicial, es el trámite de los derechos mediante el amparo a la jurisdicción. O sea, esos tres componentes se expresan claramente en el Estado. La materialidad, obviamente el Estado constitucional construye sistemas de gestión y eso lo lleva a entes públicos o a entes privados. Es decir, eso es lo que de alguna manera las sociedades deben definir como elementos constitutivos de la democracia ciudadana. ¿Para qué? Para que el ciudadano paciente, sujeto de esos derechos, pueda hacerlos eficientes, que no lo discriminen, que sean universales, que sean oportunos y que tengan continuidad y que tengan integralidad, que son los elementos que se tienen para esto. Ahora bien, este caso de Jimena López versus Brasil es un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues la Corte Interamericana ha generado cerca de 240 sentencias, de las cuales 27 sentencias son de salud. Esto es a título de ilustración. Este caso de Jimena López, que recibe una atención de salud en Casa de Reposo Guararapes, espero que haya pronunciado bien, entidad privada, para mejorar su estado de salud mental. La Corte Interamericana constató un contexto de violencia en contra de las personas que se hallaban internadas. ¿Qué consideraciones hizo la Corte de cara a este derecho fundamental? Que el Estado debe prevenir que terceros vulneren los bienes jurídicos que protegen los derechos humanos. O sea, que aquí en este caso estamos hablando de esa estructura que tiene el Pacto Internacional de Derechos Humanos del respeto. No importa que sea pública o privada, porque a veces como que nos sesgamos mucho hacia lo público. No importa, es un derecho fundamental, no importa dónde se ejerza y se materialice, no importa el tipo de gestión. Los estados tienen el deber de regular y fiscalizar toda la asistencia de la salud, sea pública o sea privada. Y eso es muy importante, porque en este caso la reflexión se hace justamente sobre un escenario privado. Albán Cornejo versus Ecuador. Laura Albán murió en el Hospital Metropolitano, entidad privada, volvemos al caso. El Estado ecuatoriano no fue responsable directo, pero omitió su obligación de supervisión para garantizar el servicio. O sea, esos puntos de omisión también, como se juzga a los estados, usted no solamente tiene que actuar, sino actuar bien, regular, supervisar.
Y esa es la reflexión que hace la Corte Interamericana. Los estados son responsables de regular y fiscalizar la prestación de servicios en salud para lograr una efectiva protección. Para cumplir lo anterior se requiere un orden normativo que respete y garantice el efectivo ejercicio de los derechos. Digamos que esto y ese derecho debe estar acompasado también con el desarrollo de la ciencia médica, con el desarrollo de los recursos, con el desarrollo de la gestión. Pero además se requiere de una supervisión eficaz constante sobre la prestación de servicios. Bueno, este es otro caso que lo voy a pasar y simplemente para ir terminando, la pregunta es, bueno, de cara a todo esto, ¿cuáles son las barreras que se nos oponen para que ese derecho sea efectivamente materializado? Barreras de entrada al sistema, que son barreras de corte demográfico, de corte económico, cuando monetarizamos la salud hay que pagar, barreras de corte de género, barreras de corte que se hace por efectos de la ubicación geográfica, por efectos de todos los elementos discriminantes que se tienen para no permitir la accesibilidad. Incluso los órganos mismos de gestión que impiden que se materialice el derecho cuando aplazan las consultas médicas o cuando aplazan políticas públicas, porque aquí, digamos, en esto de entrada al sistema, no es solamente de entrada al hospital, a la clínica, al hospital, al sistema. Y el sistema tiene un componente muy importante que se llama prevención. Y ese elemento de prevención tiene muchas barreras de entrada cuando toda la parte de la política pública, lo que llamamos una política pública en salud, pues tiene barreras. Lo otro es barreras de atención. Obviamente, en las barreras de atención está todo lo que es limitante en información, en medicamentos, insistimos en esa parte de medicamentos, y sobre todo las prescripciones, y sobre todo, pues lo digo en el caso colombiano, no sé en Brasil cómo sucede, que se les tarifa el tiempo a los médicos para el cumplimiento de sus acciones. Entonces usted me hace una prescripción y yo le controlo eso, sobre el supuesto de que estamos en un sistema público, aunque allá está empresarializado, son empresas de servicios que hacen la atención en salud. Esas barreras de atención van a implicar que yo voy a controlar la prescripción médica. ¿Qué tipo de medicamentos está dando usted? Y creo que nosotros allá lo estamos cuestionando fuertemente esa parte, porque atenta contra uno de los elementos esenciales del juramento hipocrático, la autonomía médica, la autonomía de los agentes. ¿Hasta dónde va la autonomía? Es decir, si el médico cree que este medicamento es el que es correspondiente, entonces le van a decir, pero es que esa tecnología es muy costosa, eso vale mucho. Entonces ahí tenemos unos dilemas que justamente las prioridades de la política del Estado deben, y los ciudadanos debemos también contribuir en eso, a poner barreras allá. Y la otra es las barreras de salida, o sea, todo lo parte que es paliativo. Y sobre eso quisiera simplemente subrayar un aspecto que me parece muy importante. La parte paliativa no solamente son los tratamientos que se tienen y cómo se va a reducir el dolor, cómo se van a reducir las dolencias y cómo puedo recuperar esa salud, sino que también lleva un componente que tradicionalmente lo han olvidado los sistemas de salud, y es el tema de los cuidadores. Hay enfermedades, ustedes saben, por ejemplo, Alzheimer, que requiere un acompañamiento permanente. En la etapa 1, en la etapa 2 se va agravando el acompañamiento, digamos, la intensidad del acompañamiento según el desarrollo de la enfermedad. Y en esa dimensión, los guardadores, el sistema de salud regularmente no lo hace, sino que se lo desplaza a los hogares, en ese desplazamiento de obligaciones del Estado, y son las mujeres las que hacen eso. Es decir, la mujer regularmente es la que se encarga de cuidar a los hijos, levantarnos, la mujer es la que se encarga de cuidar a los enfermos, la mujer es la que se encarga de cuidar a los ancianos, y ahí hay un tema de gran discusión que creo que mirándolo en términos de ese componente de autodeterminación, pues vale la pena que miremos eso como elemento integrante, que son las barreras de salida del autocuidado. Y finalmente, a manera de conclusión y para materializar el derecho, se necesitan garantías del Estado y
participación ciudadana. Pues que ese por sí mismo la participación es un tema grande, pues que no lo hemos tratado acá, pero que incluye aquellos lugares donde los ciudadanos podemos tomar decisiones. Política pública del Estado, es decir, para que se materialice tiene que haber una política pública de salud. Una ley que contenga esa política, una ley, unos reglamentos, una organización del tejido jurídico, unos mecanismos para ejercer el derecho, una formación del talento humano, tanto de los médicos, de las enfermeras, de las fisioterapias, bueno, de todo el componente que tiene el ejercicio del cuidado y la atención en salud. La formación del talento humano también implica a los salubristas públicos, que deben cada vez tener más presencia en nuestras sociedades, y una comunicación sobre la atención en salud, es decir, que no quede solamente en las redes sociales, que yo tengo que ir a preguntarle al señor Google que qué pasa con esta enfermedad, que este medicamento qué pasa, sino que sea una política de Estado de, digamos, de información pública y de convivencia ciudadana. Todo eso para que nos conduzca a la construcción de lo que se llama hoy en día la ciudadanía social. Y el ciudadano social frente al tema de la salud es un ciudadano que tiene derechos. El asistencialismo ya pasó de cara a los nuevos escenarios jurídicos. Es un ciudadano que tiene derechos y que puede, obviamente, por las vías de la institucionalidad, materializarlo y hacer que ellos se cumplan. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Disculpen mi expresión en español, pero espero que algo haya quedado de esto. ¿Ok? Muchas gracias a ustedes. Alguém quer fazer algum comentário? Professora Renata, pode fazer aqui para todos escutem ou todo mundo escuta assim? Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de parabenizá-lo pela sua exposição, que me agradou muito, justamente por fazer essa relação do direito da saúde com os direitos humanos, direitos fundamentais. Isso daí é bastante relevante. E, ao longo da sua exposição, o senhor falou sobre a Convenção Interamericana, o Pacto de São José da Costa Rica, e trouxe, né, alguns casos emblemáticos. E a minha pergunta é a seguinte: se nós fizermos um levantamento dos julgados da Corte Interamericana, nós vamos observar que essa temática dos direitos econômicos e sociais, ela é, na fundamentação das decisões, ela é enfrentada como uma violação de direito individual. E, subsidiariamente, chama-se o artigo 26 do Estatuto. Então, a minha pergunta é a seguinte: essa maneira de enfrentar os direitos econômicos e sociais pela Corte não enfraqueceria o avanço no tocante às políticas públicas implementadas pelos Estados violadores desses direitos? Essa aplicação indireta, ela seria a melhor aplicação para o enfrentamento dessa temática? Desculpe, eu não me apresentei. Meu nome é Renata, eu sou professora do Programa de Direito da Saúde, Dimensões Individuais e Coletivas. Se me permites, Hernando, só para que comprendas mejor, no hay un reconocimiento de la Corte de una violación al derecho de la salud, ¿sí? Una violación indirecta, derecho a la vida, derecho a la seguridad. Esto trae algunos problemas para las políticas y para el reconocimiento. ¿Se viola o qué? Sí, digamos que la Corte Interamericana lo que hace en estos casos es juzgar a los estados por no actuar, o por actuar indebidamente, o por irrumpir derechos humanos en eso. Hay otros escenarios de la Corte donde habla directamente de la salud como tal. Digamos, aquí va, como usted dice, indirectamente, y indirectamente lo toma, pero llama la atención algo, por ejemplo, en estos dos casos emblemáticos,
y es el hecho de que casi siempre cuando hablamos de derecho a la salud miramos solo al Estado. Y lo que me parece importante que reflexionemos y que miremos un poco en la práctica cómo se da, es que tal vez en sociedades como en los Estados Unidos, donde el mercado de los seguros es tan grande y los seguros médicos, pues no se da en nuestro territorio, digamos en general en América Latina no se da. Pero lo que está llamando la atención es que tan responsables son los entes públicos como los privados de cara a un derecho fundamental, que me parece que esa es una reflexión bien traída por la Corte, en el sentido de que la gestión que se tiene de materialidad de un derecho fundamental, usted no se me la va a dedicar solamente al Estado. Usted, Estado, me tiene que responder en tanto que cumple una obligación y usted ha omitido cumplir con su obligación, que es ¿cuál? Que es regular, que es supervisar, que es fiscalizar. Y eso le da mucha relevancia al derecho, porque el derecho, el profesor Alexi, los académicos saben muy bien eso, dice que un derecho sin instrumentos para hacerlo efectivo no es derecho. O sea, nuestra preocupación siempre es que de cara a los derechos fundamentales, por eso decíamos, en el Estado liberal los derechos fundamentales tienen que ver con la propiedad, los derechos fundamentales tienen que ver con los derechos civiles y los derechos políticos. Pero cuando llegan los derechos sociales se ven como de segunda categoría, es decir, las clases sociales se nos metieron en los derechos también, hay derechos de primera categoría, la segunda son los DEX, y la tercera son los ambientales. Pues la idea es que eso ya se acabó, por lo menos, bueno, a título de ilustración, simplemente la Corte Constitucional Colombiana, en una sentencia, la 016 del 2009, rompió eso y dijo, todos los derechos económicos y sociales son derechos fundamentales. Ahora, obvio, nos quedamos con el tema de cómo hacemos, porque aquí hay un tema, nosotros miramos esto desde los derechos, los economistas lo miran y diciendo, ¿y usted con qué va a hacer eso? ¿Con qué dinero va a hacer eso? ¿Cómo va a materializarlo? Y obviamente es donde necesitamos unos acuerdos societales para que avancemos en relación a eso. Ha habido una experiencia y es dejarle todo eso al mercado. Es decir, el mercado organícese, que es un poco el escenario colombiano, que le ha dejado gran parte de esa responsabilidad al mercado, que fue tomado del modelo chileno. Se tomó ese modelo y por el otro lado, digamos, el Estado respondiendo por una serie de acciones que no ha lugar, pero no ha lugar en la medida en que no regula, en la medida en que no establece mecanismos de acción para cumplir esos derechos, en la medida en que, y aquí es importante también, no sé si pasa en Brasil, en Colombia pasa y lo pongo explícito, los servidores públicos del Ejecutivo dicen nosotros no reconocemos derechos. Los únicos que reconocen derechos son los jueces. Y el Código Nuevo de Procedimiento Administrativo dice, usted, servidor público, obvio, de acuerdo a sus competencias, debe reconocer derechos. Y usted, si está actuando en salud, debe reconocer derechos. Gracias, Fernando. Renata, gracias. Eu vou fazer uma coisa que é um pouco antipática, pero eu sei que há muitas perguntas, pero nosotros tenemos un tiempo corto y estamos retrasados y tenemos una sesión ahora con más de 10 alumnos que van a presentar sus ponencias. Entonces pediría a todos que hagan sus preguntas por escrito y nosotros, Hernando nos regaló con su presencia, no solo hoy, pero en todos los días del Congreso, entonces podemos hablar com eles depois e assim agora começamos a charla, começamos o que falamos e gostaria de a professora Adriana, a doutora Adriana Santos, representando a universidade, representando a comissão, traz um pequeno regalo ao professor Hernando Gracias.